Bueno, tenemos entonces algunos que son hinchas de River, algunos que son hinchas de Boca. Les había preguntado de Racing Club. Hay unas manitos levantadas por allí. De Independiente. Tenemos ahí. Iván me parece de Independiente, ¿no? Sí. Mica, bien. Bien, bien. ¿Mm? ¿Alguien No sé. que sea de algún club que no haya mencionado ¿Cómo? ¿Y cómo pongo? y que quiera comentarlo? Alguien que no sea ni de River, ni de Boca, ni de Racing, ni de Independiente. Les cuento que yo, el otro club que tengo es Defensa y Justicia, ¿sí? El Halcón de Varela. Porque, bueno, yo nací en Florencio Varela y quedaba a pocas cuadras la cancha, ¿sí? En ese momento la cancha era como una cancha de cualquier barrio prácticamente, ¿sí? ¿Alguien es de Defensa y Justicia por las dudas? Bien. Bueno, podemos hablar de muchas cosas, ¿sí? En las cuales nosotros nos podemos parecer, pero también hay muchas otras en las cuales nosotros somos diferentes, ¿sí? Y justamente esto tiene que ver con la diversidad. Todas las personas son diferentes, ¿sí? No todos somos exactamente iguales en todos los aspectos. Nos diferenciamos por los gustos, por las preferencias, nos diferenciamos porque nos gusta un equipo de fútbol u otro, porque nos gusta un estilo de música u otro, ¿sí? Todos somos diferentes, todos los que estamos aquí, sí, bueno, no todos tenemos las cámaras encendidas, pero todos somos diferentes físicamente, ¿sí? Algunos tenemos rasgos comunes, pero somos diferentes, ¿sí? Y nosotros cuando trabajamos con nuestros alumnos y cuando trabajamos en nuestras aulas, trabajamos también con alumnos que son diferentes, ¿sí? Pero muchas veces nosotros a esos alumnos que son diferentes pretendemos tratarlos a todos como si fueran iguales, ¿sí? O los tratamos a todos de la misma manera. Hay una prueba que se hizo una vez en los Estados Unidos, que lo hicieron las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea. Ellos querían lograr una cabina para sus aviones de guerra, que se adapte perfectamente a los pilotos. Entonces trataron de armar una cabina que sea estándar, ¿sí? Y que sea la mejor cabina para que cualquier piloto pudiera sentirse totalmente cómodo allí. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron datos de todos los pilotos. En ese momento hicieron un estudio con 4.000 pilotos de las fuerzas aéreas, ¿sí? Después, si quieren, lo pueden ver el video, está en YouTube. Hay un profesor que lo explica allí. ¿Y qué datos se tomaron de estos pilotos? Bueno, se tomó, por ejemplo, el peso, la altura, el largo de los brazos, de las piernas, el tamaño de la cabeza, del cráneo, ¿sí? Es decir, varios aspectos fueron tenidos en cuenta. Y con toda esa información trataron de armar un promedio, ¿sí? Entonces lograron armar un piloto promedio, que tenía determinado peso, que tenía determinada altura, que tenía determinada contextura física, que tenía determinado tamaño de la cabeza, porque, para que se ajuste el casco. Y con eso armaron la cabina y armaron el equipo para ese piloto. Ahora, ¿qué pasó con eso? Cuando fueron a ponerlo en práctica, eso no le funcionó a ninguno de los pilotos. ¿Por qué? Porque ninguno cumplía con ese estándar. Ninguno llegaba a cumplir con los requisitos de ese promedio. Algunos porque tenían una altura mayor a la que figuraba en el promedio, otros porque tenían una altura menor, otros porque tenían un peso mayor o menor, ¿sí? Algunos tenían la cabeza más pequeña o más grande, entonces no hubo ninguno de ellos que cumpliera con todos los rangos que aparecían en el promedio. Bueno, nosotros en nuestras aulas también tenemos alumnos que son diversos. Y son diversos en muchos aspectos, no solamente en los aspectos físicos, sino que tienen trayectorias diferentes, que tienen experiencias diferentes, que tienen conocimientos diferentes, que tienen intereses diferentes, que tienen actitudes diferentes, ¿sí? Pero
vuelvo a decirle, muchas veces nosotros los queremos tratar por igual a todos, ¿sí? Y nuestra clase va dirigida a un alumno promedio. Y ese alumno promedio, que muchas veces es el alumno para el cual nos preparamos desde los profesorados, ¿no? Como que en el profesorado también, de alguna manera, tienden a prepararnos para un estudiante promedio. Bueno, cuando nosotros llegamos a la práctica real, ¿sí?, cotidiana de nuestras aulas, nosotros nos damos cuenta que ese estudiante promedio no existe, ¿sí? Y los estudiantes siempre nos sorprenden a nosotros. Nos van a sorprender para bien o para mal, pero nos sorprenden. Nos sorprenden porque salen o aparecen con cuestiones que nosotros no las teníamos previstas, inesperadas. A más de uno le debe haber pasado que un alumno le haya dicho algo que no esperaba, algo que quizá le causó gracia o quizá le causó enfado, ¿sí? Pero ¿por qué ocurre eso? Porque los niños, las niñas, los adolescentes e incluso los adultos con los que muchas veces trabajamos, son todos diferentes. Y ese es el desafío, ¿no? El desafío es prepararnos para trabajar con la diversidad. El enfoque de este taller va a estar puesto sobre todo en aquellos alumnos que presentan algún tipo de discapacidad, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de aulas inclusivas, cuando hablamos de una escuela inclusiva, en realidad nos referimos a una escuela que está preparada para recibir y para trabajar con cualquier tipo de estudiante, ¿sí? Más allá de que tenga o no una discapacidad, porque vuelvo a decir, todos somos diferentes, todos somos diversos, ¿sí? Bueno, vamos a volver a la presentación. Vamos a hacer un repaso histórico, podríamos decir, de cómo fue cambiando este concepto de la inclusión, ¿sí? Hoy en día la inclusión se la percibe y debería ser un derecho para todos, ¿sí? Sin embargo, esto no siempre fue así, sino que los modelos de discapacidad han ido cambiando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, se han ido presentando de diferentes maneras. Y esto ocurre porque las personas somos diferentes y al mismo tiempo las sociedades son diferentes. Y las sociedades van cambiando. Y las sociedades van cambiando también de paradigmas y de maneras de pensar. Por ejemplo, particularmente yo les contaba que antes me gustaba la pizza y ahora no me gusta, ¿sí? Bueno, en las sociedades muchas veces pasa algo similar. Van cambiando mentalidades, van cambiando paradigmas. Y en este cambio nos vamos a encontrar con diferentes modelos que se fueron presentando a lo largo de la historia. El modelo que más tiempo eh, apareció o estuvo presente, podríamos hablar ya desde la prehistoria, la Edad Antigua y durante la Edad Media, fue el modelo de la prescindencia, ¿sí? ¿Y con qué tiene que ver esto de la prescindencia? Tiene que ver con querer de alguna manera prescindir de aquel que presentaba alguna situación de discapacidad, ¿sí? Y era bastante drástico esta cuestión, sobre todo cuando hablamos en la Edad Antigua, porque lo que se trataba directamente allí era de terminar con la vida de las personas que presentaban con esta discapacidad. Porque ahí había sobre todo una cuestión muy fuerte con respecto a las creencias religiosas, ¿sí? Y muchas veces se pensaba que una persona que nacía con una discapacidad era una persona que estaba o maldecida o era una persona que tenía un demonio o alguna cuestión por el estilo, ¿sí? Entonces la idea era prescindir de esas personas, ¿sí? Y se ponía el foco solamente en las personas que en teoría no presentaban discapacidad o por lo menos no las manifestaban, ¿sí? Se pensaba en este tiempo que las personas con discapacidad no contribuían a la vida de la comunidad. Y esto duró durante mucho tiempo, ¿sí? Si bien en los tiempos de la Edad Media, donde hay una fuerte actividad de la iglesia, empezó a trabajarse mucho con la caridad, con la limosna, pero sin embargo no se lo veía a la persona con discapacidad como alguien que podía ser útil para la sociedad y quedaba de alguna manera marginado de todos los ámbitos sociales. Luego nosotros tenemos ya cerca del siglo XIX, ¿sí? Aparece un modelo
diferente, que es el modelo que se conoce como el modelo biológico rehabilitador. Acá se lo empieza a entender ya la discapacidad como una cuestión médica o una cuestión clínica, ¿sí? Se va a tratar de hacer un diagnóstico de la discapacidad. Las personas que no puedan ser rehabilitadas van a ser también consideradas como personas no útiles para la sociedad. Y lo que se va a buscar es normalizar a todo, es decir, se ve como una falencia de la persona presentar alguna discapacidad, entonces hay que tratar de cambiar eso y de normalizarlo, de quitarle esa discapacidad a través de la medicina, ¿sí? Entonces se realizan muchos tipos de terapias, se va a tratar de que sea el individuo quien se adapte a la sociedad, se van a empezar a diferenciar y clasificar a través de diferentes taxonomías los déficits, ¿sí? Y discapacidades de las personas. Posteriormente, ya entrando al siglo XX, hay un cambio de paradigma con respecto a la discapacidad y aparece un modelo que va a dar pie luego a lo que es el modelo social, ¿sí? Que se conoce como modelo biopsicosocial o modelo integracionista. Y es un modelo que va a entender a la discapacidad a través de diferentes aspectos, no solamente desde una cuestión médica o biológica, sino también desde una cuestión social y mental. Sin embargo, este modelo va a seguir viendo a la discapacidad como algo negativo, como algo que hay que curar, ¿sí? Como una enfermedad. Luego tenemos ya el modelo social, que cuando veamos nosotros la legislación de nuestro país, está basada y sustentada en este modelo, ¿sí? No obstante, este modelo luego va teniendo otras renovaciones también. El modelo social va a entender que la discapacidad no tiene que ver solamente con factores vinculados a la persona, sino que también van a aparecer factores ambientales o sociales que contribuyen a ampliar esta cuestión de la discapacidad, ¿sí? Este modelo parte de una premisa de que la sociedad en la cual nosotros vivimos fue construida para un tipo de persona que responde a un parámetro de normalidad, ¿sí? Es decir, se buscó o se busca que la sociedad sea solamente para algunas personas. Hay algunos micrófonos que están activados. Le voy a pedir nuevamente si pueden apagar los micrófonos. Si no, tengo que volver atrás. Bien. Bueno, les decía entonces que el modelo social tiene esta premisa. La discapacidad entonces, según este modelo, se va a manifestar no solamente por una cuestión personal o de salud, sino sobre todo porque es la sociedad la que pone barreras que amplifican estos problemas que pudieran presentarse con la discapacidad. Y estas barreras son de diferentes tipos, barreras arquitectónicas que no permiten que las personas con discapacidad puedan transitar con libertad por distintos espacios, ¿sí? Barreras de comunicación, vamos a ampliar luego sobre el tema de las barreras, pero vamos a ver y nosotros sabemos que muchas veces las personas con discapacidad tienen grandes barreras para poder comunicarse, ¿sí? Porque, por ejemplo, el lenguaje de señas es algo que no es conocido por todos nosotros, ¿sí? Además de eso hay barreras actitudinales, ¿sí? Creencias o mitos que se tienen con respecto a las discapacidades y con respecto también a las personas que presentan discapacidades, ¿sí? Y estas barreras también se presentan en las escuelas. Ya vamos a ampliar acerca de este tema. Entonces, lo que entiende el modelo social es que la discapacidad no es un atributo de la persona, va a formar parte de la persona, pero no es lo que realmente identifica o caracteriza a la persona, sino que más bien la discapacidad se expresa socialmente por la presencia de ámbitos donde a estas personas no se les permite acceder. ¿Por qué no se les permite acceder? Porque
se les presentan barreras. Y este cambio de paradigma también va a presentar un cambio en la forma de mencionar a las personas con discapacidad. Se las va a mencionar justamente así. Personas con discapacidad y no discapacitados, como era el término que se empleaba anteriormente. Existen otros modelos, ¿sí? Que se los voy a presentar solamente. Por ejemplo, el modelo universal de la discapacidad, ¿sí? Es más bien un modelo filosófico que postula, por ejemplo, que la discapacidad es un hecho universal, es decir, cualquier persona está en situación de riesgo debido a los diversos ambientes de una comunidad, ya sea que se adquiera por herencia o por algún accidente. Lo que plantea en sí este modelo es que de alguna manera todos nosotros seríamos como discapacitados en potencia, porque en algún momento podríamos pasar por alguna situación que genere luego un impedimento en nuestra vida, ¿sí? En el caso particular mío, por ejemplo, yo uso lentes y tengo una graduación bastante elevada en mis lentes, ¿sí? Tengo también una condición de salud, que soy diabético, por lo cual mi problema visual con el tiempo va a tender a ir aumentando y con el riesgo también de en algún momento llegar a perder la visión, lo cual, si eso ocurriese en mi vida, me pondría también a mí en una condición de discapacidad con respecto a lo visual, ¿sí? Plantea también que la discapacidad no es un atributo que diferencia una parte de la población de otra, sino que es una característica propia de la condición humana. Y tenemos otro modelo que es el modelo de la diversidad, ¿sí? Este modelo considera que la persona con discapacidad es un ser valioso por sí mismo y que todos nosotros somos únicos y somos irrepetibles, es decir, que no hay otra persona exactamente igual a nosotros. Y va a vincular la discapacidad con los derechos humanos, que en un momento vamos a hablar sobre el enfoque de los derechos humanos. Su punto central es hacer desaparecer la discriminación para mejorar la condición de la vida humana, ¿sí? Acá se habla de diversidad funcional, ¿sí? Es decir, una diversidad que va cambiando y cambia también en relación con el ambiente, y no se utiliza aquí el término discapacidad, ¿sí? Y el concepto principal sobre el que se va a sostener es sobre el concepto de dignidad, ¿sí? Tiene dos vertientes, una intrínseca y otra extrínseca. Es decir, la dignidad entendida como toda vida es importante, toda vida es valiosa, y como toda vida es importante y toda vida es valiosa, hay que respetar los derechos y condiciones de vida de todas las personas. Voy a salir un momentito de la presentación, ¿sí? Eh, bueno, estamos trabajando con límite de tiempo en Zoom, lo cual puede ocasionar que en cualquier momento se nos termine la presentación. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Cuando eso ocurra, van a salir, bueno, solo van a salir y van a volver a ingresar, ¿sí? A través del mismo enlace con el que ingresaron ahora, ¿sí? Eso en caso de que ocurra pronto esto. Bueno, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una convención muy importante, ¿sí? Que recién la tenemos nosotros en el año 2006. Esta convención luego va a tener un poder prácticamente de ley, digamos, en Argentina, porque va a gozar de jerarquía constitucional a partir del año 2014. Y tiene un artículo principal muy importante, que es el artículo 24, a través del cual la convención va a obligar a todos los países, a todos los estados, a garantizar sistemas educativos inclusivos en todos los niveles, ¿sí? Para lo cual los estados, ¿sí?, deben brindar los apoyos y ajustes que sean necesarios para quienes los requieran. Y de esa manera asegurar que las personas con discapacidad no queden excluidas de las escuelas comunes, ¿sí? Fíjense en que esta cuestión de que no queden excluidas de las escuelas comunes es muy importante, porque antes se tenía la idea y se trabajaba de esa manera
en donde toda aquella persona que presentara alguna discapacidad no podía formar parte de una escuela común, sino que tenía que formar parte de una escuela especial. Pero esta convención, que es internacional, que es de Naciones Unidas, fue ratificada por nuestro país, goza de jerarquía constitucional, por lo tanto es de cumplimiento obligatorio para todas las provincias de nuestro país y para todas las instituciones educativas de nuestro país. Luego más adelante se planteó la observación general número 4 en base a esta convención, y les voy a presentar un pequeño video para que veamos de qué se trata esta observación general. En 2016, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió su observación general número 4, en donde nos explica qué es el derecho a la educación inclusiva, que está reconocido en el artículo 24 de la Convención. Según el Comité, el derecho a la educación inclusiva es el derecho de todas las personas a estudiar en escuelas y aulas comunes, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Existen diferentes enfoques que los sistemas educativos adoptaron frente a las personas con discapacidad. En el enfoque de la exclusión, a estas personas se les deniega o impide, directa o indirectamente, el acceso a todo tipo de educación. En la segregación, las personas con discapacidad asisten a instituciones separadas que están diseñadas para responder a una deficiencia concreta. El ejemplo clásico son las escuelas especiales. En el enfoque de la integración, las personas con discapacidad asisten a escuelas comunes, pero solo en la medida que puedan adaptarse a los requisitos normalizados que imponen esas instituciones. Estos tres enfoques son discriminatorios, la Convención y la Observación General número 4 nos imponen avanzar hacia el enfoque inclusivo. En la inclusión, las personas con discapacidad asisten a escuelas comunes que implementan cambios estructurales para proveerles experiencias de aprendizaje equitativas y participativas. Para garantizar la educación inclusiva, se debe transformar la política, la cultura y la práctica en todos los entornos educativos para responder a las necesidades de todos los estudiantes y eliminar las barreras que impiden que las personas con discapacidad puedan aprender y participar en igualdad de condiciones. Bueno, hasta ahí entonces la primera parte de la presentación. Luego vamos a ampliar con la legislación sobre la educación inclusiva. ¿Sí? Ahora sí, no sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar durante este tiempo. A ver, me están preguntando acá si la presentación va a ser enviada, va a ser compartida. Sí, sí, luego les voy a compartir yo la presentación que ustedes están viendo a través del PowerPoint. Profe, Se está grabando también, ¿sí? La presentación. ¿Sí? la convención fue aprobada hace bastantes años, ¿no? ¿Por qué recién eso se está llevando a cabo ahora en las escuelas? Bueno, en realidad, Aquí, por ejemplo. claro, fue aprobada, digamos, a nivel internacional. Em, de alguna manera, nuestro país avalaba, porque avala, digamos, la mayoría de las resoluciones y convenciones que se aprueban de las Naciones Unidas. Pero algo que ocurrió principalmente para que esto llegara a tener este peso y este nivel y esta jerarquía es la presión que hicieron, digamos, muchas personas para que esto sea de esta manera. Y esta presión llegó acá recién a partir del año 2014, cuando se asume que esta convención tiene jerarquía constitucional. Pero sin embargo, en cuestiones educativas, nosotros estamos un poquito atrasados, más atrasados todavía, ¿no? Porque tenemos una ley, una resolución del Consejo Federal de Educación, que es del año 2016, donde ahí recién va a poner un énfasis más claro, o va a aclarar de alguna manera el panorama
acerca de cómo tenemos que trabajar en este sentido de los alumnos que presenten discapacidades. Bueno, ya en un ratito se va a cortar, digamos, la presentación. Tenemos 99 participantes.